seguimos celebrando este gran acontecimiento de la alegría cristiana, de la esperanza cristiana. Y es que verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Rey de Reyes, el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso nosotros debemos de sentirnos dichosos, por eso nosotros debemos de sentirnos alegres todos los días de nuestra vida. No hay motivo para la tristeza, solo tenemos motivo para la alegría. Y ese motivo es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo, que resucitó por ti y por mí, que resucitó para darte vida a ti, para darle vida y para darme vida a mí, que resucitó para darle vida y sentido a la humanidad. Por eso nuestra alegría debe de siempre testimoniarse a todo el mundo, porque es la alegría del resucitado. Hoy nos encontramos entonces con este maravilloso pasaje bíblico que nos narra el evangelista San Juan. Nos narra la tercera aparición de Jesús. ¿Y dónde sucedió esta aparición? Pues el evangelista nos sitúa en un lugar concreto, en el mar de Tiberíades. Jesús se manifiesta en el evangelio de San Juan por última vez a sus discípulos y tercera vez. Recordemos que el número 3, desde la teología, en las Sagradas Escrituras, es la perfección. Y la mejor perfección que existe es la resurrección. Porque en la resurrección somos santos, porque en la resurrección somos perfectos, como nuestro Padre Dios es perfecto. Es lindo y maravilloso e importante ver también esta simbología numérica que utiliza la palabra de Dios, que utiliza Dios para cada uno de nosotros. La tercera y última vez, el 3, que significa perfección. Jesús entonces se manifiesta a sus discípulos en el Evangelio de San Juan. Esta fue la tercera vez que el Evangelio de San Juan sitúa la acción de Jesús en ese lago. Las dos primeras estaban relacionadas con el episodio del pan y el pescado, imágenes que anunciaban la Eucaristía, imágenes que prefiguraban la Eucaristía. Nosotros tenemos la dicha y la alegría de tener a Cristo presente en su cuerpo y en su sangre. Nosotros tenemos la dicha de tener al resucitado con nosotros, que en unos momentos se va a hacer presente en el altar, para que nosotros nos consagremos a Él, para que nosotros nos transformemos por Él y para que también nosotros le demos sentido a la vida en Él. Maravilloso el Evangelio, cómo nos muestra estas prefiguraciones de la Santa Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Por lo tanto, cada vez que venimos a la Eucaristía debemos de venir con alegría, porque venimos a celebrar con el resucitado, y por eso debemos de celebrarla de manera plena, consciente y activa. Si yo vivo la Eucaristía de manera plena, consciente y activa, voy a sentir en mi corazón la alegría del resucitado, de Jesús, que da sentido a nuestra existencia. Hoy nos encontramos entonces con esta aparición sorprendente, por la forma sencilla con la que Jesús se revela a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Además de los apóstoles, somos nosotros. Somos la humanidad, somos pertenencia de Jesús, y por eso en la Eucaristía, cuando nosotros lo comulgamos, nos dejamos poseer por Jesús. En ese momento nosotros le decimos: Señor, yo soy tuyo, haz lo que quieras conmigo. Yo soy tuyo, haz lo que quieras conmigo, Señor. Esa es la disposición del corazón que debo de tener yo hacia el Señor. Esa es la disposición desde mi corazón en el momento en que yo comulgo al Señor. Entre los 7 discípulos que aparecen en esta escena, se destaca al primero entre pares, a San Pedro. San Pedro es el que siempre toma la iniciativa en todo momento. Todavía con el corazón lleno de dolor. San Pedro estaba todavía con el corazón lleno de dolor por la muerte de Jesús y con la incertidumbre de la resurrección. Pedro lucha por volver a la vida normal, pero le hace falta algo fundamental: la fe en Jesús resucitado.
Nuestra vida no sería normal si no creemos en Jesús resucitado. Nuestra vida no sería diferente a los demás si no creemos, si no ponemos nuestra fe en Jesús resucitado. Es que la fe en Jesús es el que fundamenta nuestra vida diaria. Por eso nosotros todos los días debemos de consagrarnos a Jesús resucitado. Y este tiempo de Pascua nos recuerda que la vida en Jesús tiene sentido y que la vida en Jesús es para alcanzar la salvación que el Señor nos ha dado por medio de su resurrección. Vemos también en el Evangelio que reconocieron que el Señor Jesús estaba allí. No le preguntaron que quién era. En su corazón, a medida que se iban acercando a Él, a medida que lo estaban escuchando a Él, a medida que compartían con Él, lo conocieron. Y así nos va a pasar a nosotros. Entre más nos acercamos a Jesús, más le vamos a conocer y más testigos de Él vamos a ser. Porque a Jesús, además de que debemos de creer en Él, también nosotros tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos. Debemos de proclamarlo y de hablarle al mundo entero como el mandato asumido por Pedro y Juan, dado por Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. A toda la creación. Es la palabra de vida. No puede quedarse encerrada entre los muros. La palabra de vida es para llevarla a todo el mundo, porque la palabra de Jesús da salud a los enfermos, consuela a los afligidos y reconcilia a los descarriados. Qué importante entonces es ser seguidor de Jesús, conocer a Jesús y sobre todo dar a conocer la palabra viva de Jesús. Porque lo que va a provocar la palabra de vida, lo que va a provocar Jesús a nuestros hermanos y a nosotros mismos, es que nos va a dar salud, nos va a dar consuelo y sobre todo nos va a dar la reconciliación. Varias apariciones, hermanos, del resucitado tienen lugar en un contexto de comida fraterna, mientras los discípulos comparten el pan o Jesús parte el pan para ellos. Sí existe la comunidad fraterna o la comunión fraterna, expresada en la comunidad y en la fracción del pan. Es que Jesús está vivo en medio de ellos y de ellas. Es que Jesús está vivo en medio de nosotros. Y a mí me llama bastante la atención. Todas las apariciones de Jesús en su mayoría son eucarísticas, son prefiguraciones eucarísticas. Entonces esto nos deja claro a nosotros, hermanos, que Jesús se sigue apareciendo en la Eucaristía, que Jesús está presente en la Eucaristía, que lo comulgamos en la Eucaristía. Todas las apariciones son prefiguraciones eucarísticas. Qué maravilloso es el Señor. Nos dejó este maravilloso sacramento y milagro de amor, la Eucaristía. Por eso debemos de vivirla intensamente cada día que participemos en ella. Jesús también convierte a los suyos en nuevos comensales. Después de la amarga decepción y decepción causada por la cruz, la comunión de mesa es un gesto que les permite reconocer al Señor, porque les recuerda la comunión de mesa con Él durante la vida eterna. La Eucaristía es maravillosa. La Eucaristía es el mismo Cristo. La Eucaristía es el encuentro de la humanidad, de nosotros, con la divinidad que es Jesús. Por eso nosotros, como lo dije anteriormente, cada vez que participemos de la Eucaristía, debo de presentarle todo mi ser al Señor, de manera plena, consciente y activa. Jesús les preparó la comida. Los discípulos vieron brasas encendidas con pescado encima y pan. Jesús mismo preparó la comida. Eso es lo que nos hace cuando nosotros creemos en Él. El Señor nos prepara el banquete, por eso está en el cielo y nos acompaña cada día, porque nos prepara el banquete de la vida eterna. Si nosotros confiamos en Jesús, Él lo que nos hace es que nos prepara el banquete, nos prepara la mesa. Eso es lo que nos hace Jesús, nos prepara la comida. Viene y cena con nosotros, entra en nuestra vida. Maravillosa la Eucaristía.
es la cena por excelencia de los cristianos, es la comida y la bebida de salvación de nosotros los cristianos, porque a través de la Eucaristía Jesús entra en nuestra vida y nosotros entramos en la vida de Jesús, para que todos nuestros trabajos sean fecundos, abundantes, como fue la pesca de los discípulos después de obedecer a Jesús. Pidamos entonces, hermanos, en este día que nos haga dóciles cada día a Jesús, que nuestro corazón se disponga a encontrarse con el resucitado para conocerle, para proclamarle, y por eso la Eucaristía debemos de prepararla, celebrarla y vivirla cada día de nuestra vida. Prepararla, celebrarla y vivirla cada día de nuestra vida. Y si verdaderamente estamos con fe y con amor en la Eucaristía, todo lo que hagamos va a ser fecundo, todo lo que hagamos va a ser abundante, todo nuestro día va a ser consagrado al Señor, y por lo tanto esto nos enseña también de que así como sucedió con los discípulos, también sucede con nosotros, la abundancia sobre todo del amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.